Hola, en este párrafo vamos a ver varios métodos de construcción de intervalos de confianza. En general, va a ser más complicado construir un intervalo de confianza para h de teta que encontrar un estimador puntual. Los cuatro métodos que vamos a ver se diferencian un poco de los de la construcción de estimadores puntuales porque en eso está muy claro los pasos a seguir. Aquí más bien son procedimientos, digamos, de tipo general, que no nos van a dar como un camino único para construir intervalos, sino una idea de cómo abordar el problema de la... O sea, son como varias técnicas para llegar a construir intervalos de confianza, pero ya digo que no va a haber una manera como completamente determinada de utilizar. En particular, una cosa que no nos va a decir los métodos es en qué estadístico basar nuestro estimador. De hecho, eso lo tenemos que decidir nosotros, nos lo dirán en el ejercicio y a partir de ahí utilizaremos uno u otro método, pues un poco en función de las características que tengamos y de lo difícil que sea utilizar una u otra técnica. Vale, el primer método es el método que está basado en la desigualdad de Chebyshev. ¿De acuerdo? Y luego la repasaré la desigualdad de Chebyshev en la demostración, pero la idea es partir de un estimador insesgado de h de teta tal que su varianza sea conocida. ¿De acuerdo? Su varianza conocida quiere decir que no dependa en particular de teta. Que la pueda calcular y no dependa de teta. Entonces, este intervalo que es el estimador menos la raíz de la varianza partido por alfa y lo mismo con el signo más, es un intervalo de confianza para h teta a nivel 1 menos alfa. Muchas veces la varianza no va a ser conocida, pero también se puede sustituir por una cota superior suya. O sea, yo no sé cuánto vale la varianza, pero sé que es menor que 20. Bueno, pues entonces podría poner aquí 20 y también seguiría siendo un intervalo de confianza. Y también una tercera variación de este método es que no conozco la varianza, ni siquiera una cota superior suya, pero n es grande y tengo un estimador con una estimación consistente de la varianza. O sea, un estimador consistente de lo que quiera que sea la varianza. O sea que esto en realidad puede depender del parámetro, pero si tengo una estimación consistente, la puedo meter aquí. Ahora veremos cómo funciona. En este caso, como va a ser un intervalo aproximado para n grande, asintótico. Quiere decir que la probabilidad no va a ser exactamente la que estoy buscando a lo mejor, pero cuando n es grande va a estar muy próxima. Vamos a utilizar este método, vamos a hacer la demostración de esto. Entonces primero vamos a partir de la situación general. Fijaos, la desigualdad de Chebyshev me dice esto, que acordaos, la desigualdad de Chebyshev me dice que la probabilidad de que el valor absoluto de una variable aleatoria menos su esperanza sea menor o igual que k es mayor o igual que 1 menos la varianza dividido por k cuadrado. Y eso es la desigualdad de Chebyshev. Como yo quiero, para la definición de intervalo de confianza, acordaos, yo voy a querer que la probabilidad de estar dentro de que h de teta esté en el intervalo de confianza es mayor o igual que 1 menos alfa. Bueno, pues igualo esto a alfa, despejo, y entonces tengo esta desigualdad. ¿Vale? Esta desigualdad es directamente la desigualdad de Chebyshev que visteis el año pasado. Entonces, ¿qué tengo? Bueno, pues si la varianza es conocida, claro, si es conocida no puede depender del parámetro, ¿verdad? Entonces, aquí pongo, fijaos, ¿qué es lo que tengo? Pongo aquí la varianza conocida, con lo cual aquí ser menor, la diferencia menor o igual que esta varianza es que h de teta esté en t menos la raíz de varianza de t partido por alfa, en t más la raíz de t partido por alfa. Y esto mayor o igual que 1 menos alfa. Con lo cual, efectivamente, lo que yo quería demostrar que era esto es cierto. ¿Vale? La probabilidad de que este intervalo cubra h de teta es mayor o igual que menos alfa. Insisto que es importante que la varianza la conozca, no depende de teta. Esta varianza la conozco y vale 8 o lo que sea, ¿de acuerdo? Es muy importante. Porque aquí, acordaos, los intervalos de confianza, ni en la parte izquierda ni en la parte derecha puedo tener nada que desconozca, son estadísticos. Y en este caso sí, porque t es un estadístico que depende de mi muestra y estos son cantidades conocidas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si no conozco la varianza, pero sé que está acotada superiormente por m? Bueno, pues fijaos, voy a hacer lo mismo, pero en vez de poner varianza de t voy a poner m. ¿Cuál es la probabilidad de
de que ocurre este suceso, la probabilidad de este suceso, de t menos hdt menor o igual que m, como m es más grande que la varianza, si ocurre esto de aquí, si esta diferencia el resultado es más pequeña que esta cantidad, como esta cantidad es más grande, ocurrirá esto de aquí. Es decir, si ocurre este suceso, ocurre este suceso. Por lo tanto, la probabilidad de este suceso es menor o igual que la probabilidad de este suceso. Y esto lo tenemos aquí, ¿verdad? Es la desigualdad de Chebyshev es mayor o igual que 1 menos alfa. Así que efectivamente, esto de aquí, esta probabilidad es mayor o igual que 1 menos alfa. Y ahora hago lo mismo. ¿De acuerdo? Esto quiere decir simplemente de aquí por el valor absoluto, ¿no? Que la diferencia sea menor o igual que la raíz de m alfa, es que h de teta esté entre t menos la raíz de m partido por alfa. Así que este intervalo, cuando no conozco la varianza pero conozco una cota superior suya, basta poner aquí la cota superior y sigo teniendo un intervalo de confianza. Por último, si la varianza no es conocida y tampoco tengo una cota superior, pero sí que tengo un estimador consistente de la varianza, es decir, r es muy próximo a la varianza cuando n tiende a infinito, cuando n es muy grande, r es muy próximo a la varianza, entonces, pues fijaos, yo me planteo esta posibilidad, ¿vale? Voy a construir, o sea, la pregunta es, ¿podré construir el mismo intervalo pero sustituyendo la varianza de t por r? Bueno, pues la respuesta es que sí, porque, fijaos, yo tengo aquí la probabilidad de que la diferencia menor o igual que r, otra vez, es parecido a lo de antes, lo que pasa es que ahora r, cuando n es muy grande, es muy parecido a la varianza, ¿de acuerdo? Con lo cual esta probabilidad es aproximadamente igual, no es igual, pero aproximadamente cuando r es muy grande, a esta probabilidad, que es mayor o igual que 1 menos alfa, que es lo que tengo desde el principio por la desigualdad de Chebyshev. Por lo tanto, la probabilidad de que h de teta esté entre ese intervalo es mayor o igual que 1 menos alfa. Bueno, es aproximadamente, ¿verdad? Aquí tengo ese aproximadamente. Esto en realidad, cuando esta aproximación que he puesto aquí, que esto es más o menos igual, claro, esto requeriría alguna demostración, ¿verdad? Bueno, pues los detalles están en esta última parte están en el ejercicio 247. Este ejercicio es uno de los ejercicios igual que el 40 y igual que un ejercicio, que no me acuerdo el número del tema 1, que ya os lo comentaré, esos ejercicios, el 47 en particular, y el 40 también de este tema, que no son ejercicios que tengáis que hacer, ¿vale? Porque, o sea, son ejercicios para que los intentéis, etcétera, pero no son ejercicios, digamos, obligatorios, porque son de un nivel un poquito superior al curso, ¿de acuerdo? O sea, que en este caso, concretando, esta demostración basta que os la estudiéis así, no hace falta que la completéis con todos los detalles que aparecen en este ejercicio 247. ¿Vale? Muy bien, pues ya tenemos este método. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Tenemos una población con esperanza de x igual a mu, varianza de x igual a sigma cuadrado. Fijaos que no pongo qué forma tiene, simplemente eso es lo que sé de ella, que tiene esperanza de x mu y varianza sigma cuadrado. Entonces queremos un intervalo de confianza a nivel 1 menos alfa para mu. Tomo como t x barra, que es insesgado, ¿verdad? Y la varianza de x es igual a sigma cuadrado partido por n. Entonces, ¿qué me dice la desigualdad de Chebyshev? Si yo conozco sigma, si sigma fuera conocida, pues ya está. Este intervalo, t menos la raíz cuadrada de la varianza de t partido por alfa y luego con más, a ver, ¿dónde estoy? Aquí, pues ya está. Eso es un intervalo de confianza para mu. ¿De acuerdo? Gracias a la proposición anterior. ¿Qué pasa si no conocemos sigma, pero sabemos que es menor o igual que c? Pues puedo sustituir aquí sigma por c y ya está. Que es lo que acabo de decir, cuando conozco una cota superior suya. Si no conozco sigma, pero n es grande, bueno, yo sé que s cuadrado es una estimación consistente de la varianza, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto en los párrafos anteriores. Por lo tanto, puedo sustituir. Y esto, en vez de poner la de sigma, pongo una estimación consistente suya, una estimación consistente de la varianza. O sea, la raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? Pongo ese. Entonces, un intervalo de confianza. Aquí es aproximado en el sentido de que no tengo la garantía de esa probabilidad 1 mayor o igual que 1 menos alfa, porque iba con esta aproximación aquí, ¿verdad? Pero no suele haber problemas en ese sentido. Un comentario sobre este método. Bueno, este método tiene la ventaja de que no necesito conocer la forma de la distribución. Fijaos, ni siquiera he dicho esto es una exponencial, una normal, una Poisson. Yo simplemente quiero estimar la media de la distribución que sea. ¿De acuerdo? Y o bien conozco la varianza o bien tal. Y puedo utilizarlo. Entonces es un método súper general. Pero a cambio tiene un problema muy importante y es que da unos intervalos. Claro, como este tipo de intervalos vale para cualquier distribución,
pues os podéis imaginar lo que le va a pasar. Pues que no toma toda la información que tiene de la forma de la distribución. O sea, si yo me lo planteo esto para una Poisson, pues, pues no estoy utilizando nada para nada que es una Poisson. Y para una normal, es que me sale el mismo intervalo. ¿De acuerdo? Bueno, la Poisson bueno, podría ser también, porque aunque aquí sea lambda, la varianza es lambda, pero podría ser una cosa superior suya, por ejemplo, o aquí la S. Entonces, el problema que tiene este método de la S igual de Chebyshev es que da intervalos muy largos, de longitud muy larga. Así que se considera, solamente se utiliza como último recurso. O sea, si no se nos ocurre otra manera de hacerlo y al final o no tenemos más información o no nos sale ningún otro método, pues lo podemos hacer por la desigualdad de Chebyshev. Pero, insisto, son intervalos muy largos. Luego veremos ejemplos y ya veréis que efectivamente son intervalos demasiado largos, con lo cual son muy poco precisos. Bueno, vamos al siguiente método. El siguiente método es el método más usual de hacer intervalos de confianza y es a través de lo que se llama un pivote o pivot, depende de los libros. En inglés se dice pivot, se escribe pivot, y en español podéis encontrar pivot o pivote. Bueno, ¿qué es un pivote para h de teta? A ver, es algo que parece un poco como raro en la definición. Es una función que depende de un estadístico, o sea, el estadístico lo fijo, por ejemplo, x barra. Entonces, es una función que depende del estadístico y de h de teta, pero que su distribución no depende de teta. Dice, pero qué raro, pues si está aquí teta aquí metido, ¿cómo va a ser que luego su distribución no dependa de teta? Bueno, pues lo vamos a ver. Vamos a poner este ejemplo. Imaginaos, tengo un uniforme 0 teta. Y h de teta es igual a teta, el problema clásico de estimar teta en un uniforme 0 teta. Y utilizo como estadístico el máximo, xn. Entonces voy a plantear esto de aquí. O sea, es el máximo partido por teta. Es una función del estadístico y de h de teta, que en este caso es teta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la distribución de esta función t partido por teta? Fijaos, yo tengo que las x son uniformes 0 teta, por lo tanto x partido por teta son uniformes 0, 1. Así que, fijaos, 1 partido por t, ¿qué es? Es 1 partido por el máximo. O sea, 1 partido por teta multiplicado por t es 1 partido por teta multiplicado por el máximo. O sea, el máximo dividido por teta. Pero claro, este 1 partido por teta lo puedo poner aquí dentro, ¿verdad? Entonces es el máximo de x1 partido por teta, xn partido por teta. Pero x1 partido por teta, ¿qué es? Uniforme 0, 1. xn partido por teta, uniforme 0, 1. Son independientes, porque las x son independientes. Así que tengo el máximo de uniformes 0, 1. Que sé muy bien que el máximo de uniformes 0, 1 es beta de parámetros n1. Por lo tanto, tengo efectivamente una función del estadístico xn y de h de teta, esta, cuya distribución es una beta n1, no depende de teta, no depende del parámetro. Así que es un pivote. Por ejemplo, vamos al otro caso de la normal. Normal mu sigma con mu nr. Sigma conocida, ¿de acuerdo? El problema, esta familia la hemos estudiado muchísimo. Y voy a utilizar x barra como estadístico. ¿De acuerdo? H de mu igual a mu. Y propongo, a ver si es un pivote, esta cantidad de aquí, x barra menos mu partido por sigma raíz de n. Fijaos que aquí, esto es una función de la muestra, o sea, del estadístico, de h de mu. Alguien dice, hombre, también es función de sigma. Sí, pero es que sigma vale 7. O sea, esto no estoy incumpliendo nada. O sea, aquí lo que tiene que ser es que sea función, es una función conocida de el estadístico y en este caso h de mu, del estadístico y de mu. Ahí está, entonces es el estadístico x barra menos mu dividido por 7 multiplicado por raíz de n. ¿Lo veis? No hay ningún problema en eso. Esto es una función conocida. Es una función conocida del estadístico y h de teta. ¿Lo veis? ¿Qué distribución tiene? Bueno, pues yo sé que esto por el tema 1 lo vimos, ¿verdad? Eso tiene distribución normal 0, 1. Así que efectivamente es un pivote para mu. ¿Qué pasa en este problema? A ver. Ahora, sigma mayor que 0, mu conocido. Mu conocido. Entonces, esto es un estadístico, fijaos. Sabemos que ese mu cuadrado, que es la suma de x sub i menos mu al cuadrado partido por n, es un estadístico porque depende de mu, pero mu es conocido. Mu vale 23. Y quiero un estadístico para h de sigma igual a sigma cuadrado. Bueno, pues tiene que ser una función que dependa del estadístico y
de h de teta, perdón, de h de teta, que en este caso es sigma cuadrado, y lo multiplico por n, pero es una función, y cuya distribución no dependa del parámetro. Efectivamente, es un h cuadrado n. ¿Veis? Aquí la distribución no depende del parámetro, no es normal hacer uno aquí, un h cuadrado n. No depende de sigma. Aquí no dependía de mu, la distribución. ¿De acuerdo? Aquí no dependía de teta la distribución. ¿De acuerdo? Entonces es un pivote. ¿Qué pasa cuando ambos son desconocidos? Fijaos, ahora mi parámetro es bidimensional, pero yo voy a buscar un pivote para h de mu sigma igual a mu. Fijaos que en este caso, h de mu sigma igual a mu. Fijaos que en este caso, yo no puedo plantear esto como pivote, porque esto depende de sigma, pero no solamente a través de h de mu sigma, si lo planteara aquí. ¿Lo veis? Si esto lo planteara aquí, depende de mu y depende de sigma también. ¿De acuerdo? No puedo plantear esto como pivote aquí. La dependencia que tiene que haber del parámetro tiene que ser solamente a través de h. La dependencia que hay en esta función del parámetro teta es solamente a través de h. Como aquí estoy planteándome h de mu sigma igual a mu, solo puede aparecer aquí, en esta definición, como mu. ¿De acuerdo? Como este h de mu sigma. No me puede aparecer aquí sigma. Entonces, esa es la primera idea. Tiene que depender de la muestra y del parámetro. Fijaos aquí hay un error, ¿vale? Aquí esta t no es tx barra, ¿de acuerdo? Esta t debería ser ts cuadrado. Bueno, los apuntes vuestros lo tendréis bien, ¿vale? Esto es x barra s cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, va a depender el pivote, y aquí lo mismo, ¿eh? O sea, este t x barra s cuadrado va a valer para los dos casos. Entonces, va a depender de x barra s cuadrado y de mu. Bueno, pues esto efectivamente depende de x barra s cuadrado y depende de mu. ¿Qué distribución tiene? Teorema de Fisher, ¿verdad? Tema 1. Es una distribución t con n-1 grados de libertad. No depende de mu sigma. No depende del parámetro. Por lo tanto, x barra menos mu partido por s multiplicado por raíz de n es un pivote para h de mu igual a mu. ¿Qué pasa cuando h de mu sigma igual a mu? ¿Qué pasa cuando yo me planteo h de mu sigma igual a sigma cuadrado? ¿Es esto un pivote? No, porque esto depende a través de ese mu cuadrado, que no es un estadístico. El estadístico que yo estoy utilizando va a ser x barra s cuadrado. Entonces, x barra s cuadrado, esto depende, sí, depende de x barra s cuadrado, bueno, en particular de s cuadrado, ¿verdad? Y de sigma cuadrado, efectivamente, el parámetro solamente me aparece a través de h, a través de sigma cuadrado. Esto, n-1s cuadrado partido por sigma cuadrado, ¿es un pivote? Sí, es un pivote porque su distribución es sigma cuadrado, o sea, es una h cuadrado con n-1 grados de libertad que no depende del parámetro mu sigma, ¿vale? Por lo tanto, es un pivote. ¿Es difícil encontrar pivotes? Bueno, difícil no, lo que pasa es que a veces son difíciles de trabajar. Aquí vamos a ver un resultado general, no lo he puesto como proposición, lo he puesto como ejemplo, pero que me dice que en el caso de distribución continua siempre se puede encontrar un pivote para un parámetro. En el caso unidimensional, aquí sí que hasta ahora, acordaos, K puede ser unidimensional, bidimensional, etcétera. M es lo que necesariamente es unidimensional, pero en el caso de que K igual a 1, siempre se puede encontrar un pivote. Fijaos, ¿cómo voy a encontrar el pivote? Si f es f continua, en el caso unidimensional con f continua. Entonces, si tiene f es continua, tiene inversa f-1 que está definida en el tema 1. ¿Os acordáis cuando veíamos los cuantiles, etcétera? Definíamos la función inversa. Esto f-1 es la de esa definición. Entonces, el producto de la función de distribución evaluado en los xy, en las variables aleatorias, es un pivote. Esto va a depender del parámetro, pero la distribución no va a depender del parámetro. Es una distribución para teta. Vamos a ver cómo hacemos esto. Fijaos,
voy a calcular la distribución de f teta de x. ¿De acuerdo? O sea, cojo la variable aleatoria y cojo su función de distribución. ¿Cuánto vale la distribución de f teta de x? Esto es un resultado que probablemente vieres el año pasado en cálculo de probabilidades. Pero da igual, lo vamos a hacer. Fijaos, la probabilidad, voy a ver cuál es la función de distribución de esta variable aleatoria. Le podríamos haber llamado i. Y f, la función de distribución de la variable x evaluada en x. Entonces la probabilidad de que f de x sea menor o igual que t es, esto de aquí es cierto, estas dos igualdades que hay aquí, es porque la f es continua. Si la f no es continua, esto no es cierto. ¿De acuerdo? Pero esto, si repasáis las propiedades que decían la relación, el lema, un lema que demostramos, no sé si os acordáis, os dejé como ejercicio, sobre las propiedades de la función inversa, en el caso continuo, esto es cierto, y en el caso discreto puede que no. Entonces, la probabilidad de que f de x menor o igual que t, te digo que eso es la función de distribución, es la probabilidad de que x menor o igual que f menos 1 de t, ¿de acuerdo? Y esto, la probabilidad de que x menor o igual que f menos 1 de t es f de f menos 1 de t. Esto simplemente por definición de función de distribución. Y f de f menos 1 de t, como es continua, y por las propiedades del tema 1 es igual a t. Así que fijaos, esta variable aleatoria, primero, ¿qué valores toma? Aquí lo he puesto aquí, pero ¿qué valores toma? Esto es tomar la variable aleatoria y pasarla por la función de distribución. Sabéis que la función de distribución solo toma valores en 0, 1, así que tomo un valor cualquiera de 0, 1. Hago esto y ¿qué variable es esta? ¿Cuál es la función de distribución de esta variable? La función de distribución de esta variable, f teta de x, es f teta de x menor o igual que t, es igual a t. Entonces, ¿qué distribución tiene? ¿Qué distribución es aquella que tiene la función de su función de distribución igual a t? Es la uniforme. Eso lo hemos visto muchas veces. La función de distribución de la uniforme, f de x, es igual a x para x entre 0 y 1. Así que esta distribución, f evaluada en x es uniforme 0, 1. ¿De acuerdo? Ahora veremos un ejemplo. Entonces, esta distribución no depende, la distribución de f teta de x no depende, es uniforme 0, 1, no depende del parámetro. Y por lo tanto, cuando multiplico esas variables aleatorias, f teta de x1, f teta de x2, f teta de x3, como todas son uniformes 0, 1 y su distribución no depende del parámetro, pues el producto de ellas tampoco depende del parámetro de la distribución. ¿Vale? O sea que efectivamente esto siempre es un pivote. Vamos a poner un ejemplo. Imaginad que yo tengo una exponencial de parámetro lambda, ¿vale? Y quiero un pivote para lambda. Bueno, ¿cuál es la función de distribución de la exponencial? 1 menos elevado a menos lambda x. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pongo como función de distribución el qué, el producto de f de x, o sea, lo que hago es, tomo como la función q es 1 menos e elevado a menos lambda por x1, por 1 menos e elevado a menos lambda por xn, donde esas son las variables aleatorias. Esto es un pivote. ¿Qué distribución tiene? El producto de uniformes, 0, 1. Entonces, si queréis, para que os quede más claro este concepto y esta propiedad, que ya digo, es una propiedad que probablemente vierais el año pasado, pero da igual. Cogeos una uniforme 0, 1, cogeos una exponencial lambda y calcular la distribución de 1 menos e elevado a menos lambda x, donde x es exponencial. Repito, cogeos una x exponencial lambda y calcular la distribución de 1 menos e elevado a menos lambda por x. ¿De acuerdo? Eso os tiene que salir un uniforme 0,1. Porque es lo que acabamos de demostrar aquí. Que la función de distribución en la variable aleatoria x tiene distribución uniforme 0,1. Por lo tanto, esto es un pivote. Entonces alguien dice, bueno, entonces con este resultado, ¿por qué no lo ponemos como una proposición y decimos, sea tal este pivote y a partir de aquí? Porque hemos empezado con la... O sea, este es el problema que nos va... ¿Esa es la forma en la que vamos a encontrar pivotes en nuestros problemas? Pues la respuesta es que en general no. Esto siempre nos va a dar un pivote, pero es un pivote muy complicado. Intentar trabajar aquí con esos pivotes es muy complicado. Así que hay veces, por ejemplo, en la normal es muchísimo más fácil trabajar con este pivote de aquí.
muchísimo más fácil que trabajar con este pivote de aquí, que también lo podría intentar construir, ¿eh? Pero es un pivote, para empezar tendría que conocer la función de distribución de la normal, me queda una cosa súper complicada. Así que esto es una cosa que es más bien, pues como un resultado más bien teórico, que luego no es muy útil en la realidad, aunque en algún ejemplo puede serlo, ¿eh? En algún ejemplo puede ser útil este resultado. Bueno, ya sabemos lo que es un pivote, vamos a ver cómo utilizamos el pivote para encontrar intervalos de confianza. Como os he dicho al principio, no es una manera, o sea, a partir del pivote, o sea, no es una manera única, por ejemplo, elegir el estadístico y tal, pero cuando ya llegamos aquí, ya tenemos el pivote, al menos el camino que tenemos que seguir sí que nos lo dice esta proposición. A veces es difícil, incluso a veces no se puede. ¿Por qué? Porque hay que resolver unas ecuaciones. Y las ecuaciones pueden ser fáciles o pueden ser unas ecuaciones que no tengamos una solución analítica. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la proposición? Nos dice que si tengo un pivote que sea monótono en h de teta, o sea, que sea o creciente o decreciente en h de teta. Por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Es pivote en mu, ¿verdad? Pues esta expresión es decreciente en mu, claro que sí, tiene aquí un menos mu. Vale, pues a eso nos estamos refiriendo. Este de aquí, pues también, esto es decreciente en sigma cuadrado. A eso me refiero. Entonces, un pivote monótono en h de teta. Entonces, sabemos que esta distribución no depende del parámetro. Es una beta, una normal 0,1, un h cuadrado, una t. Entonces, y calculo Q1, Q2 sus cuantiles, el cuantiles alfa 1 y 1 menos alfa 2. A ver, ¿esto qué son? Bueno, yo tengo alfa, ¿verdad? 0,05. Pues elijo alfa 1, alfa 2 como yo quiera que me sumen 0,05. Pues por ejemplo 0,02, 0,03, por ejemplo, o 0,025, 0,025. Bueno, entonces, de esta distribución calculo el cuantil Q1, el cuantil alfa 1, Q2, el cuantil 1 menos alfa 2. ¿De acuerdo? Y luego despejo de estas ecuaciones, esto aquí es como muy teórico, pero luego lo veréis, despejo A y B, que son las soluciones de estas ecuaciones. De despejar h de teta en esta ecuación. Q1 igual a, o sea, el cuantil igual a la forma del pivote y el cuantil igual al pivote. De aquí despejo h de teta. Entonces, cuando despeje y me quedarán dos estadísticos A y B, bueno, pues eso es intervalo de confianza. Vamos a ver la demostración, que es más sencilla y sobre todo luego la aplicación es más sencilla de lo que parece. Aquí parece que es una cosa como muy complicada, no se entiende muy bien cuando uno lo ve esto, pero eso se va a entender muy bien en los ejemplos. De todas maneras, vamos a hacer la demostración. Fijaos, yo he dicho que Q1 es el cuantil alfa 1, es decir, esta distribución, la probabilidad de que Q menor o igual que Q1, como es el cuantil, es alfa 1. Eso es lo que significa el cuantil, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y he dicho que, bueno, aquí voy a despejar, fijaos, a la hora de despejar, cuando yo despejo, quiero que uno de esos es la solución, una solución será A y otra solución será B, pero depende, va a ser este A o va a ser este va a ser A y este va a ser B, pues son las soluciones de despejar. Este va a ser A o va a ser B, dependiendo de que la función sea monótona creciente o monótona decreciente, porque yo quiero que A más pequeño que B. Está claro que Q1, fijaos, alfa es 0,0 algo, o 0,1 o algo así. Entonces, alfa 1 y alfa 2 son pequeños. Entonces está claro que este valor va a ser mucho más pequeño que este, con lo cual el cuantil Q1 va a ser más pequeño que el cuantil Q2. A la hora de despejar, primero ver que siempre se puede despejar, porque se puede despejar h de teta, al menos en teoría, porque es monótono, ¿vale? Entonces, a la hora de despejar, claro, depende de que eso sea creciente o decreciente, me va a salir de aquí el más pequeño y de aquí el más grande o al revés, cuando yo despeje. Entonces voy a suponer que es creciente. Entonces si es creciente, de aquí Q menor o igual que Q1 va a ser equivalente a que H sea menor o igual que A, porque eso es el resultado de despejar. Lo veremos en los ejemplos, que estos ejemplos se ven muy claro. Y luego el cuantil 1 menos alfa 2, que es la probabilidad de Q menor o igual que Q2, y lo mismo, es la probabilidad de que H a la hora de despejar menor o igual que B. ¿De acuerdo? Dicho de otro modo, aquí, si pongo aquí alfa 2, despejo alfa 2, quiere decir que alfa 2 es la probabilidad, es igual a la probabilidad de que h de teta es mayor que b de x1 xn. ¿De acuerdo? Entonces tengo que la probabilidad de que h de teta sea menor o igual que a es
igual a alfa 1, la probabilidad de que h de teta sea mayor que b es igual a alfa 2. Fijaos que en realidad ya estoy muy cerca, pero muy muy cerca. ¿Por qué? Porque eso que me está diciendo es la probabilidad de que h, o sea, de que h se me quede a la izquierda de lo que yo digo que va a ser mi intervalo de confianza. Y eso es la probabilidad de que h se me quede a la derecha de lo que yo voy a ser mi intervalo de confianza. Así que ya casi lo tengo. Y esas probabilidades son alfa 1 y alfa 2, que me suman alfa. Así que casi lo tengo. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que h de teta no esté en este intervalo de confianza? Yo quiero que el estar aquí sea mayor o igual que 1 menos alfa. Bueno, pues ¿cuál es la probabilidad de que no esté? De que h de teta no esté en este intervalo. Bueno, fijaos que no esté en este intervalo es menor o igual que no esté en este intervalo con esto abierto, porque es el mismo intervalo y aquí está conteniendo un punto más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y cuál es la probabilidad de que h de teta no esté en el intervalo A abierto? ¿Qué tiene que pasar para que ocurra esto? Pues o bien, para no estar en ese intervalo, o bien que h de teta sea más pequeño que A, o bien que h de teta sea más grande que A. La probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de intersección. ¿De acuerdo? Entonces la probabilidad de que ocurra el primer suceso más la probabilidad de que ocurra el segundo suceso, eso es que h de teta se me quede a la izquierda de A, que h de teta se me quede a la derecha de B, y tendría que quitarle la probabilidad de la intersección, pero no puede ser, porque como he dicho que A y B sean A y B, o sea, los resultados estos, si A va a ser más pequeño que B, no puede ser que a la vez h de teta sea más pequeño que A y más grande a la vez que B, siendo que A va a ser más pequeño que B. Con lo cual, ya lo tengo. Esta probabilidad he dicho que es alfa 1, esta probabilidad he dicho que es alfa 2, por lo tanto, todo esto me queda igual a alfa. Por lo tanto, la probabilidad de no estar en este intervalo es menor o igual que alfa. Por lo tanto, la probabilidad de estar en el intervalo, pues mayor o igual que 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Importante una cosa, no lo he comentado, pero A y B, cuando yo he tomado aquí A y B, son estadísticos. ¿Por qué? Porque cuando yo despejo de aquí, he dicho, voy a despejar de aquí h de teta. Cuando despeje h de teta, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar en función de esta t, de lo que sea la función de aquí, que habrá algunas constantes, lo que sea, y en función de q. O sea, h de teta, cuando yo despeje, que eso es A y B va a ser el despejar h de teta. Cuando yo despeje, esta a que me va a salir no va a depender del parámetro, porque aquí en la t no está el parámetro, y en q1 tampoco, porque q1 es el cuantil del pivote, pero el pivote tiene una distribución que no depende del parámetro. Eso es lo importante, claro. ¿Vale? Tiene una distribución beta o una distribución normal 0,1, o sea, una beta n1, una normal 0,1. ¿De acuerdo? Así que con esto está hecha la demostración. Vamos a ver ahora ejemplos. ¿De acuerdo? Pues vamos a partir de aquí, de este pivote. Esto ya lo voy a repetir, eso es un pivote. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, pues tengo que tomar alfa 1 y alfa 2 que me sumen alfa. Pues voy a tomar alfa medios, por ejemplo, ¿no? Esto no es obligatorio, pero lo voy a hacer así. ¿Cuál es el cuantil Q1? Pues el cuantil Q1 es z alfa medios, ¿vale? O sea, esto siempre por z sub p denominaremos al cuantil p de la normal 0,1. ¿De acuerdo? Entonces, es el cuantil alfa medios de la normal Q1. Y aquí el cuantil 1 menos alfa medios. Y ahora lo que voy a hacer va a ser despejar de aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fijaos. Despejar. Pongo Q1, o sea, Z alfa medios, y aquí el valor del pivote. Pues ya está. ¿Lo veis? Z alfa medios es el valor del pivote. Y aquí tengo que despejar H de mu, que es mu. Pues aquí despejo mu. Aquí está despejado. ¿Vale? Ese es esta ecuación. Y cuando pongo aquí el cuantil Q2, que es Z1 menos alfa medios, es esta otra ecuación. ¿De acuerdo? Y despejo y me sale pues muy parecido. A ver. Aquí. ¿De acuerdo? O sea, aquí he despejado, fijaos, aquí hasta aquí está despejado. Aquí está despejado esto y aquí está despejado esto. Fijaos una cosa, aquí Z he puesto, hasta aquí está cuando he despejado mu. ¿Por qué he cambiado aquí? Bueno, porque Z alfa medios es el cuantil alfa medios. Por ejemplo, el cuantil 0,0 algo de la normal. Es un número negativo que está muy a la izquierda. Entonces, normalmente, en la normal, siempre se refiere uno al cuantil de la derecha, al Z0,95, 0,97.
y entonces como es simétrica es el menos, ¿de acuerdo? O sea, esto de aquí, esta igualdad, o sea, esta equivalencia se debe a que z de alfa medios en las tablas no lo voy a encontrar porque es un valor de los negativos y voy a poner menos, ¿de acuerdo? Z1 más alfa medios. Así que así he despejado del primero y así he despejado del segundo. Fijaos que en este caso, como el pivote era decreciente en mu, este no es A y este es en B, y este no es B. Están al revés. Siempre, ¿cómo sé esto? Siempre, el más grande va a ser B, el más pequeño va a ser A. Pues esto es un intervalo de confianza, ya está. ¿De acuerdo? Me dice que cuando yo he despejado y me sale el A más pequeño que B, A y B, resultado de despejar de las ecuaciones. Pues ese es el pivote. Perdón, ese es el intervalo. Pues ya lo tengo. Ese es el intervalo. Que es el intervalo que hemos hecho antes en el otro ejemplo, ¿verdad? El ejemplo ese que nos salía 1,96, etcétera, pues era 1,96 partido por raíz de n, partido por 4, ¿verdad? Que nos salía más o menos 0,49. Ese era ese intervalo de aquí. Voy a volver un poquito a lo de antes. ¿Qué pasa si lo comparamos con el de la desigualdad de Chebyshev? Bueno, la desigualdad de Chebyshev, en el ejemplo anterior me salía este intervalo para cualquier distribución, en particular para una normal. ¿Lo veis? Este es el que me ha salido ahora con el pivote, este con la desigualdad de Chebyshev. ¿Cuáles son las longitudes? Bueno, este tiene longitud. Bueno, perdón que ahora me vuelvo a otra cosa. Esto es un intervalo de confianza porque sigma es conocido, ¿eh? Estoy en la situación de sigma conocido. Si no, no sería un intervalo de confianza. Si sigma no es conocido, esto no lo sé calcular. ¿De acuerdo? Hace falta que estos sean estadísticos. Y esto viene de lo del pivote, etcétera, etcétera, ¿vale? Si sigma no es conocido, habrá que hacer otra cosa. Bueno, seguimos aquí, perdón. Aquí tengo ese intervalo, voy a compararlos. La longitud, simplemente la diferencia entre los extremos, ¿verdad? Entonces, uno tiene esta longitud y otro tiene esta longitud. Por ejemplo, entonces, por lo tanto, hay que comparar, esta cantidad va fija, ¿verdad? 1 partido por raíz de alfa con z1 menos alfa medios. Por ejemplo, cuando alfa vale 0,05, un intervalo del 95%, el cuantil de la normal, que lo podéis mirar en las tablas, es 1,96, mientras que 1 partido por la raíz de alfa es 4,47. Así que fijaos, es más del doble de, ¿lo veis, no? Entonces, como 2 por algo. Es decir, este intervalo es el doble, más del doble de ancho, de largo, que este intervalo. Por lo tanto, es mejor el intervalo basado en x barra, utilizando el pivote, que el de la desigualdad de Chebyshev, como habíamos dicho. Otra cosa más sobre la longitud de intervalo. Aquí, cuando yo he hecho el intervalo, he dicho, voy a tomar alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa medios. ¿Por qué? Pues porque me ha parecido como cómodo, no sé, hacerlo así, porque me dicen que tengo que elegir esto, alfa 1, alfa 2, puedo elegir como yo quiera, con el que me suben alfa. Pero a lo mejor eligiendo alfa 1 y alfa 2 de otra manera me sale un intervalo más corto. Pues voy a plantearme este problema. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer aquí y digo, bueno, pues tomo alfa 1, alfa 2 y hago exactamente lo mismo. Entonces cuando hago exactamente lo mismo, tendría que poner aquí, a ver dónde estoy, aquí pondría z alfa 1, aquí pondría z1 menos alfa 2, hago todo igual, y me queda este intervalo, que la longitud es proporcional, es 2 sigma raíz de n proporcional a esto, a 1 menos alfa 1 más 1 menos alfa 2. Si queremos encontrar el de longitud mínima, entonces de entre los que son de este tipo, pues tengo que buscar alfa 1 y alfa 2 que me sumen alfa y de forma que minimicen esta cantidad. Bueno, fijaos que esta cantidad en realidad, como z1 menos alfa 2 es menos z alfa 2 y está sujeto a que alfa 1 más alfa 2 es igual a alfa, pues donde pone alfa 2 puedo poner alfa menos alfa 1. Así que tengo que encontrar alfa 1 perteneciente a 0 alfa, tal que esta cantidad sea mínima. ¿Y esto qué es? Esto es el cuantil 1 menos alfa 1 de la normal, y ese es el cuantil de la normal 0,1, y ese es el cuantil alfa menos alfa 1. El cuantil es f menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar igual a 0. Eso es derivar la función inversa. Acordaos, eso os lo habéis visto en análisis. La derivada de la función inversa es 1 partido por la derivada de la función no inversa, ¿verdad? Eso es la inversa de la f mayúscula. Pues es la derivada de la inversa de g es 1 partido por la derivada de g evaluado en la inversa. Entonces, para que derivar igualando a 0, quiere decir que para que eso sea igual a 0 la derivada, tiene que pasar esto de aquí. Que la densidad
en el cuantil, o sea, tengo que encontrar un valor de alfa 1 entre 0 y alfa, un valor de alfa 1 entre 0 y alfa, de forma que la función de densidad en el cuantil 1 menos alfa 1 sea igual que la función de densidad en el cuantil f menos alfa, alfa menos alfa 1. Fijaos, esto 1 menos alfa 1, como alfa está, es 0, no sé, alfa es 0,0 algo, pues 1 menos alfa 1 es una está muy a la derecha, es 0,90 y algo, por lo tanto z está a la derecha, ¿vale? Es un valor positivo, y esto es un valor negativo, porque alfa menos alfa 1 es un valor pequeño, 0,0 algo, por lo tanto el cuantil es negativo. Entonces, en la función de densidad de la normal tengo que encontrar un valor positivo y un valor negativo, de forma que sean lo mismo, que la función de densidad valga lo mismo, pero la función de densidad de la normal es simétrica respecto de 0, ¿verdad? Entonces, para que valga lo mismo la función de densidad, quiere decir que uno tiene que ser igual al menos otro, para que valga la misma función de densidad. Y como eso es lo que me deja a la derecha alfa 1 y esto me deja a la izquierda alfa menos alfa 1, para que sea exactamente uno el simétrico de otro, quiere decir que lo que me deje a la derecha este, que es alfa 1, tiene que ser igual a lo que me deja a la izquierda este, que es alfa menos alfa 1. Por lo tanto, tiene que ser que alfa menos alfa 1 es igual a alfa 1, es decir, que alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa medios. ¿De acuerdo? Así que de todos los intervalos, de todas las opciones, yo podía haber dicho, bueno, pues este 0,05 dejo a la izquierda 0,02 y a la derecha 0,03. Bueno, pues intervalo más largo. El más corto es dejar alfa medios a la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en realidad eso es un problema de análisis, ¿verdad? No es un problema de estadística, pero bueno, nos interesa ver cuál tiene la longitud más corta. Bueno, pues entre todos los de esta forma, de x barra más menos sigma por el partido por raíz de n por el z por el cuantil de la normal, es el que tiene la forma más corta. Bueno, seguimos con este ejemplo, pero ahora vamos a, ¿os acordáis lo que hemos hablado de los intervalos unilaterales? O sea, a mí me puede interesar no dar un intervalo bilateral, es decir, que mu está entre dos cantidades, sino que mu es mayor que una cantidad, o mu es menor que una cantidad. Eso. Entonces, ¿cómo lo consigo? Simplemente tomo alfa, uno de los alfas igual a 0. ¿Vale? Aquí alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a alfa. Entonces, haciéndolo de la misma manera, repitiendo de la misma manera, lo que pasa es que, claro, si tomo aquí, por ejemplo, alfa 1 igual a 0, el cuantil 0 de una normal es menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces, al intentar despejar, lo que me va a salir es más infinito. Claro. A ver, si yo voy aquí, a ver, al principio cuando he empezado a despejar, ¿de acuerdo? Si yo pongo aquí menos infinito, ¿de acuerdo? Lo pasaría aquí, ¿verdad? Pero primero pongo la mu, la despejo aquí si queréis. ¿Lo veis? Si pongo aquí mu, aquí pongo menos infinito, lo cual me queda muy igual, o sea, la parte derecha me queda infinito. Entonces todo valdría igual, pero eso me generaría un intervalo con cota superior infinita y cota inferior, claro, en el otro, si aquí dejo 0 a la izquierda, tengo que dejar alfa a la derecha, ¿verdad? Alfa 1, 0, alfa, porque me tiene que sumar alfa. Entonces, ese sería el intervalo con cota inferior aleatoria. Y si en vez de tomar alfa 1 igual a alfa, tomo alfa 2 igual a 0, pues con cota superior. Es decir, que si yo quiero decir, ¿esto para qué me serviría? Pues en vez de dar un valor de mu tal que mu está entre dos valores, digo, no, yo no me interesa un valor, lo que me interesa es una cota inferior para mu. Con lo cual yo diría, yo tengo una garantía, la garantía del 95% de siempre de los intervalos de confianza, de que mu es mayor que esta cantidad. Y porque me interesa a mí eso, me interesa saber que mu es mayor que una cantidad. Bueno, pues así lo haría. O aquí, mu no sobrepasa una cierta cantidad. ¿Qué cantidad no sobrepasa mu? Esta de aquí. ¿De acuerdo? Porque estoy construyendo un intervalo de confianza unilateral. Bueno, seguimos. En el siguiente ejemplo, normal mu sigma, con mu conocida hay un intervalo de confianza para sigma cuadrado. Pues lo mismo, planteo el pivote, tomo alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa medios, ¿verdad? Igual que antes, no sé, no hay una razón especial ahora, lo hago así. Tomo Q1, cuantil alfa medios de la h cuadrado, fijaos, cuando mu es conocida, acordaos, n ese mu cuadrado partido por sigma cuadrado es un h cuadrado con n grados de libertad. Entonces, utilizo los cuantiles del h cuadrado, luego exactamente igual. O sea, tomo cuantil de h cuadrado Q1, cuantil de h cuadrado alfa medios, Q2, cuantil de h cuadrado 1 menos alfa medios. Despejo, me sale esta cantidad.
Miro a ver cuál es más grande y cuál es más pequeño. Fijaos, alfa 1 muy pequeño. Por lo tanto, el chi cuadrado, el cuantil chi cuadrado va a ser un chi cuadrado pequeño. Aquí alfa medios, ¿verdad? Pequeño. Entonces, como es pequeño, esta cantidad dividido por chi cuadrado pequeño me va a salir grande. Mientras que aquí, como es el cuantil 1 menos alfa 2, 1 menos alfa medios, este cuantil está muy a la derecha. Como está muy a la derecha, este cociente me va a salir pequeño. Es decir, que este de aquí es más pequeño que este de aquí. Que ya lo veía yo porque esta función es decreciente en sigma cuadrado. Siempre ocurre lo mismo. Si mi pivote es monótono creciente, pues el A me va a salir de despejar en Q1 y el B me va a salir de despejar en Q2. Si es monótono decreciente va a ser al revés. Entonces eso es un intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Y ya está. Así de sencillo. O sea, recapitulo lo del pivote. Primero, encontrar el pivote. Segundo, como la distribución no depende del parámetro, encontrar cuantiles alfa 1 y 1 menos alfa 2. Y tercero, despejar. ¿Por qué he dicho que a veces no va a ser difícil? Porque a veces va a ser difícil, primero, puede ser difícil, la distribución puede ser muy complicada la del pivote. Aquí estamos en una normal, una chi cuadrado, pero hay veces que es una distribución muy complicada y va a ser difícil calcular los cuantiles. Segundo, aquí despejo súper fácil. Pero imaginad que yo tuviera, por ejemplo, a ver, aquí. A ver, me lo he pasado, perdón. Aquí, intentar igualar esto. Primero calcular la distribución, calcular cuantil, pero aunque tuviera el cuantil, intentar despejar de aquí lambda. Es imposible, bueno, no imposible, pero analíticamente desde luego no tengo ninguna esperanza de despejar de aquí lambda, ¿eh? Con esos números aquí x1, xn, ¿lo veis? Igual a q1. Entonces no siempre el método funciona a 100%, o sea, el pivote existe, no sé qué, pero a veces no lo puedo hacer. Bueno, en esos casos sí. ¿Qué le pasa a la longitud de este intervalo? Bueno, fijaos, la longitud del intervalo en este caso es n sigma s mu cuadrado partido por, o sea, multiplicado por 1 partido por esto menos 1 partido por esto. Esos son los cuantiles de h cuadrado. Primero, longitud aleatoria. Ya os he dicho, no siempre la longitud está fija. En el ejercicio anterior la longitud era fija, no era aleatoria. Aquí es aleatoria. Bueno, no pasa nada. Intento minimizar la esperanza. Como la esperanza de s mu cuadrado la conozco, que es sigma cuadrado. Entonces si me dicen, coge el más corto, entonces esa es la esperanza de la longitud. Si hago como en el caso anterior de la normal, digo, bueno, pero ¿por qué he tomado alfa 1 igual a alfa medios? Alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa medios. Bueno, porque se me ha parecido así como cómodo, pero ¿por qué no? ¿Será lo más corto? ¿O habría otra elección de alfa 1 y alfa 2 que me dieran intervalos más cortos? Bueno, pues tendría que plantear, repetiría todo y el problema me quedaría minimizar esto de aquí, 1 partido por el cuantil alfa 1 de una h cuadrado con grados de libertad, menos 1 partido por el cuantil 1 menos alfa 2 de una h cuadrado con grados de libertad, sujeto a que alfa 1 más alfa 2 igual a alfa. Bueno, en este caso el problema es bastante más complicado que antes, porque la distribución de h cuadrado sabéis bien que no es simétrica, en particular es una distribución positiva. Así que no, lo mejor no es tomar alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa medios. Hay intervalos más cortos. En la práctica, ¿qué se hace? Se toma alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa medios, porque el intervalo más corto no se consigue con el alfa medios, pero se consigue con valores cercanos y la diferencia entre la longitud es muy pequeña. Entonces, para intentar encontrar para cada n, cuando tengo un n, buscar el valor para el que es más corto, pues no merece la pena. Entonces, en la práctica, siempre encontraréis los intervalos de h cuadrado, siempre los encontraréis con alfa medios a cada lado, aunque insisto, no es el más corto. De la misma manera, para intervalos de confianza unilaterales, pues puedo tomar alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a alfa, y me saldrá esto de aquí. Fijaos que aquí no me sale menos infinito porque como la sigma es positiva, también puedo poner menos infinito si quiero, ¿verdad? Pero como la sigma es positiva, pues tiene que ser mayor que 0 obligatoriamente. Otra cuestión, aquí tengo un intervalo de confianza para sigma cuadrado, pero imaginad que alguien me dice, no, pero no me lo des para la varianza, dame un intervalo de confianza para la desviación típica. ¿Qué tendría que hacer? ¿Tendría que empezar otra vez desde el principio? La respuesta es que no. Si esto es un intervalo de confianza para sigma cuadrado, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la probabilidad de estar aquí, de que sigma cuadrado esté entre ese intervalo, es mayor o igual que 1 menos alfa. Bueno, exactamente igual que 1 menos alfa, ¿verdad? Porque aquí no estoy con estamos en continuas, la probabilidad es igual.
Bueno, pues si lo quiero para sigma, basta con que saque la raíz cuadrada y ya está. ¿Lo veis? Eso me pasa para cualquier función que sea... que pueda hacer eso, sacar la raíz cuadrada o... ¿vale? Cualquier función que sea biyectiva, por ejemplo, pues voy a tener una forma muy sencilla. Si lo tengo para sigma cuadrado, lo tengo para sigma. Si lo puedo tener para el logaritmo, lo que yo quiera, ¿verdad? Tomando logaritmos, lo que corresponda para la exponencial. Muy bien. Seguimos con el ejemplo. Bueno, todo funciona muy parecido, ¿eh? Todo funciona muy parecido. Aquí, en el caso de mu y sigma desconocidas, voy a utilizar este pivote. Claro, este pivote que tiene distribución t, pues lo hago igual. Ya eso no lo voy a detallar, ya lo dejo para que vosotros lo veáis y lo hagáis y os pasáis este intervalo. ¿De acuerdo? La t también es simétrica. En cuanto a la longitud, bueno, la longitud es 2 veces s. Fijaos que aquí, esto es importante, ¿verdad? Esto es intervalo. Alguien me dice, bueno, ¿y no sería este intervalo? No puedo ponerlo aquí, no puedo utilizar, eso lo he dicho antes, el de sigma. O sea, no puedo utilizar este. No, porque esto no es un estadístico. Si sigma es desconocido, esto no es un estadístico. ¿De acuerdo? Entonces, este intervalo no vale. Al revés, si sigma fuera conocido, a ver dónde estoy. Aquí, si sigma fuera conocido, ¿podría utilizar ese estadístico? Sí, sí puedo. Sí puedo. Nadie me lo impide. ¿Por qué? Porque todo esto sigue siendo cierto. Ya no estaría basado el pivote en x barra, sino en x barra s cuadrado, ¿vale? El pivote no estaría basado en x barra, sino en x barra s cuadrado, pero x barra s cuadrado es un estadístico. ¿De acuerdo? Entonces esto sería una función. Me estoy poniendo en una situación ahora en la que tengo normal mu sigma con mu en r y sigma conocido, o sea, sigma vale 7. Pero yo me planteo esto, ¿podría hacer esto? Sí podría, porque no estaría, insisto, no lo estaría basando solo en x barra, sino en el estadístico x barra s cuadrado, que lo puedo calcular, es un estadístico. Entonces sería una función del estadístico y de mu, que es lo que yo quiero estimar, cuya distribución no depende, es una t. Entonces, si sigma es conocido, este también es un intervalo de confianza para la media. ¿Se usa este? Pues en general no, si conozco sigma, utilizaré el otro. ¿Por qué? Porque es más estrecho. Porque aquí, básicamente estoy utilizando la t, que la t me da cuantiles más anchos que la normal. Solo que en el límite, la t y la normal me dan intervalos más anchos. Así que en general, si sigma es conocido, no utilizaré este. Pero en realidad sigue siendo un intervalo de confianza. Lo que no puedo es utilizar el anterior, el que pone aquí sigma, cuando sigma es desconocido, porque eso ya no es un estadístico, o sea, eso ya no entra dentro de la definición de intervalo de confianza, eso sería un error. Bueno, insisto que esto es igual exactamente que antes. Longitud aleatoria. La longitud de esto es 2 veces s partido por raíz de n por esta t. Bueno, la esperanza de s la podemos calcular, está hecho en un ejercicio. Igual que antes, si quiero calcular cuál es la longitud mínima, en vez de poner aquí alfa medios, pongo alfa 1, alfa 2. Como la t es simétrica, me pasa exactamente lo mismo que me pasa con la normal. De eso me pasa en todas las distribuciones. Si yo estoy estimando mu, quiero decir, si mi pivote es simétrico, pues la longitud más corta siempre se va a encontrar tomando alfa 1 igual alfa 2 igual alfa medios. Y ahora, si quiero sigma cuadrado, pues este pivote puedo utilizar, ¿vale? Este pivote puedo utilizar haciendo exactamente igual que en el caso B. Tengo esta distribución. Lo que pasa es que ahora no es un h cuadrado con n grados de libertad, sino con n menos 1 grados de libertad, que es la distribución de este pivote. ¿De acuerdo? Bueno, pues por ahora vamos a dejarlo aquí y en el siguiente vídeo vemos los otros dos métodos de construcción de estimadores, perdón, de intervalos de confianza.